Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Vale. Hola. Bueno, mientras se va uniendo Cata, que a ver si consigo... Ah, ahí está. Hola, Cata, ¿qué tal? Hola, Bea, muy bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien. Encantada de tenerte aquí, de que toquemos este tema que creo que a las dos nos toca muy profundo, pero voy a presentar porque no he presentado Ya, nada. Aquí me he puesto a lo loco. somos así impulsivas. A lo loco, no pasa nada. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la muerte, un poco cuál es el concepto que tenemos cada una de esto, ¿no? Sí, de lo que es la muerte para cada una de nosotras, cómo la hemos vivido, porque a las dos nos ha tocado muy de cerca hace poco y como que eso hace que vaya cambiando, ¿no? Internamente nuestro concepto y nuestra manera de entender la muerte va cambiando y es un poco lo que vamos a traer hoy. Eh, no sé si quieres presentarte para que sepan un poquito de ti, quién eres, qué estás haciendo y luego ya nos metemos un poquito de lleno con el tema. Ay, Cata, que te he perdido, creo. No sé si soy yo. Hola. Bueno, a ver si recuperamos a Cata. Para los que estáis entrando, estaba explicando que vamos a hablar sobre la muerte, sobre el concepto que tenemos de la muerte. Ahí estás, que te había perdido. Se conectan otros aspectos nuestros y ya sabemos. Bueno, no pasa nada. Te decía que si te apetecía como presentarte, contar un poquito qué haces, qué estás haciendo y luego pues nos metemos un poquito más de lleno ahí en el temazo, digamos. Bueno, así súper breve, yo tengo un proyecto en el que estoy acompañando a mujeres en su proceso de autoconocimiento y propia gestión, como trabajar mucho en la soberanía nuestra a la hora de tomar decisiones, de confrontarnos con las situaciones de la vida, pero sobre todo eso, como que mi premisa es necesitamos conocer profundamente este vehículo para luego saber cómo conducirlo y desde varios lugares. Entonces, utilizo la astrología, pero también el contacto directo con la ciclicidad femenina, porque para mí, a veces, si no la astrología, a veces se puede quedar como muy en la mente y en los conceptos. Y como cuerpos menstruantes tenemos la bendición de tener la presencia de la ciclicidad demasiado en el cuerpo. Entonces para mí es otro vehículo y los voy engranando y así trabajo con las mujeres justamente para eso, para lograr esa soberanía me viene, o sea, como de a la hora de confrontar, de cuando estoy confundida, que está, bueno, poder tomar decisiones coherentes con quien yo soy, porque ayudo como acompaño a esa reconexión, ¿no? A esa coherencia. En breves palabras. Qué bonito, no, está súper guay y es justo lo que has explicado, tiene mucho sentido porque en mi caso yo sí probé la astrología, que esto lo he hablado contigo, y a mí me costó mucho, o sea, yo entendí que esa herramienta no era para mí, o sea, está genial, o sea, por eso cuando veo a personas que usáis la astrología y que le encontráis como la vuelta, ¿no? Como el unirlo con otras cosas, me parece brutal, o sea, me parece súper, súper guay. Aparte, yo te he visto trabajar y es increíble, de Ay, verdad. gracias. Bueno, pues vamos a meternos un poquito ya en el tema que quería tratar hoy, que es el tema de la muerte. Y yo quería preguntarte, Cata, ¿cómo
se vivía la muerte en tu familia, en tu entorno, cuando eras un poco más pequeña? Es decir, cuando eras niña. Eh, sí, en tu entorno, en la sociedad donde tú te criaste, ¿cómo se veía la muerte? Mira, yo justamente, o sea, como que he estado pensando mucho en eso y en cómo uno es educado para confrontar estas situaciones. Y yo crecí en Costa Rica y es un país que es muy católico en general, o sea, la mayoría de las personas. Entonces, yo crecí en, digamos, como en el engranaje de esa religión y, y digamos como que no era algo, yo no siento que era algo que se conversara de esto va a pasar, pero había como una, o sea, como que sí podía entender que era algo que pasaría cuando me hiciera viejita, ¿sabes? Como que eso era una cosa que yo entendía y, por ejemplo, cuando iba viendo familiares mayores que pasaban por el proceso de la muerte, Ujú. entonces se hacía el funeral, luego, además, en la religión católica se hacen como 9 días de que se reúne la gente a hacer como, bueno, los rituales, las oraciones y estas cosas. Entonces, claro, yo lo vivía desde un lugar muy de niña y como que no le daba como todo el concepto de entender realmente el proceso tan doloroso que podía significar eso para, no sé, quizás mis padres que habían perdido a algún hermano o hermana, o cuando ya sucedió lo de mi abuela, yo ya estaba más grande, pero como que hasta ahora que tengo esta edad y la vi tan cerca, o sea, con alguien tan cercano, eh, recobra como otro sentido y puedo entender como incluso esa necesidad de lo ritual y de acompañar, ¿no? Porque luego que ya aquí cada persona va teniendo su perspectiva, pero yo tengo la sensación personal de lo necesario que es cogerse de algo, ¿no? De la fe, de lo que sea en lo que uno crea. Y yo la verdad es que soy muy crítica a veces, o mucho de la religión católica y de muchas de las normas y tal, pero puedo entender, incluso como me parece importante ese proceso de acompañar no solo a las personas que pierden a ese alguien, sino cuando ya nos ponemos más como pensando en el mundo sutil de lo que pasa después con el alma, también acompañar esa transición, ¿no? O sea, como desde este plano. Ya nos ponemos un poquito más místicas, pero sí, como que, ¿sabes? Como que yo lo veía como algo práctico y algo lejano. Y quizás por eso a veces nos cuesta tanto entender cuando le pasa a alguien joven o a alguien niño o niña, porque ahí es como el impacto, es como de, ah, es la fragilidad, ¿no? Es que incluso me puede pasar a mí y no entendemos que este preciso momento es tan frágil, ¿verdad? Como que Exacto. está en una Justo, teoría. sí, yo te estaba escuchando y estaba pensando un poco lo mismo, ¿no? Cuando yo era pequeña, aparte de que era un poco tabú en mi familia, no se hablaba mucho de la muerte, era como lo que tú dices, ¿no? Me has despertado como un recuerdo con esto de que era como que tienes que hacerte viejo o, ¿sabes? Como para morir. Y digo, no, hasta que te toca bien de cerca. Y si es un caso sobre todo de personas jóvenes, ¿no? O, como que no ves que no tiene que ver la edad en todo esto. No, o sea, no tiene absolutamente nada que ver, pero nos enseñan, yo creo que es como una manera también de decirnos, bueno, no pasa, o sea, como no pasa nada, sigue viviendo, ¿no? Así porque está muy lejos, ¿no? Es como, Ujú. sí, o pasará en algún momento, pero está muy lejano. Y cuando te toca de cerca, o yo lo he vivido así, me he dado cuenta de que ni está tan lejano ni sabes cuándo es realmente. Entonces, es algo que hay que hablar sobre ello, Sí. que hay que como verbalizarlo. ¿En qué momento, Cata, sientes que para ti hubo como un cambio total? Un poco ya nos has contado, ¿no? Pero un cambio total en ese concepto que tú tenías de pequeña de que era como muy lejano, pero de repente que ya no es tan lejano, ni tienes que hacerte viejo para morirte, ni, Mm. ¿sabes? O sea, ¿en qué momento sientes que algo en ti cambió?
O sea, yo, digamos, porque creo que en mi camino han habido como la parte más conceptual, ¿no? Y creo que esto me vino con la astrología, o sea, como en el momento en que empecé a profundizar como en bueno, en qué es ser humano, en qué es estar encarnada, ¿no? Como en a mí me atrae mucho como el gran misterio de la vida, que efectivamente incluye el gran misterio de la muerte. Entonces, claro, en aquel momento para mí era como todo teórico, ¿no? O sea, teórico en el sentido en que lo podía sentir y vivir en mi día a Mm. día, sobre todo cuando pasaba por fases de muerte, ¿no? O sea, y entonces yo podía entender como la ciclicidad y por eso trabajo tanto con el ciclo menstrual, porque para mí es como una pequeña práctica de la muerte y que evidentemente cuando ya uno está como viviendo la muerte literal de alguien o la propia, queda lejano y como tal, pero en realidad simplemente es una pequeña muestra de para lo que estamos aquí. Entonces, como que para mí empezarme a entregar a esas muertes vitales propias empezó a ser como un camino. Y cuando ya me tocó de cerca y que fue como, es como, no hay nada que te prepare para ese momento. No. O sea, es tan desconcertante, es como, y sobre todo cuando es repentino, yo no he tenido la experiencia de como acompañar a alguien en el proceso y tal, dame un segundo, perdón, Nada, no te preocupes. esas veces, hoy estamos con las interrupciones. O sea, como que para mí en mi primera experiencia de tan cercano fue una cosa como de que me conectó con la fragilidad de la vida, porque fue una cosa repentina, de un día estaba la persona y al otro día no. Entonces ahí fue donde conecté muchísimo también con la humildad, ¿no? De no controlamos nada, no gestionamos nada, o sea, lo único que puedo es como volver a mí, saber cómo voy a confrontar esta situación. Entonces, sí, para mí ha sido como, como de rodillas ante la vida, ¿no? Porque a veces creo que sobre todo cuando trabajamos en la espiritualidad o el desarrollo personal hay un momento en que sí, que somos dioses y diosas en muchos casos, pero ojo que Nada. no hay cosas que no podemos controlar, que no están en nuestras manos y que desde esa humildad ha sido para mí el regalo que me ha dado esa experiencia, ¿no? Como ahora yo puedo honrar esa muerte desde ese lugar y era como lo que hablábamos hace unos días, que es importante como seres humanos seguirle dando como resignificación a estos procesos tan, ¿verdad?, traumáticos Sí, y de hoy, alguna manera es eso, ¿no? sí, hoy iba escuchando un trozo de un podcast que decía, ¿no? Él hablaba de, el chico que estaba hablando de la muerte de su padre, ¿no? Que se había muerto un año, hacía 2 años, una cosa así, y decía que no nos damos cuenta de que incluso en la muerte, eh, cuando tú recuerdas a esas personas, cuando tú de repente simplemente sientes como hablarles, aunque no estén físicamente aquí, esas personas te siguen enseñando, o sea, esa relación sigue ahí. Entonces, me pareció brutal el darnos cuenta de que a veces ya no solo la muerte de un familiar, ¿no? Pero tú hablabas de las muertes internas, que al final son transformaciones, que no es otra cosa que morir y renacer. Yo siempre veo las transformaciones como un morir y renacer. Y muchas veces vemos el morir y renacer como que tenemos que deshacernos total y absolutamente de una parte de nosotras y que de ahí no sacamos nada. Y yo creo que es justo al revés. Sí que hay que soltar, obviamente hay que soltar lastre, pero de eso que soltamos hay aprendizaje. Y ese aprendizaje viene contigo toda la vida. No es que lo suelto, lo aprendo aquí y ya está, sino es que te acompaña ese aprendizaje. Entonces, realmente, aunque hay una parte de ti que hayas soltado, es decir, que ya no funciona para ti en este momento, ese aprendizaje se va contigo. Por lo tanto, hay algo de eso que se ha muerto que sigue yendo contigo en tu renacer. Es, para mí es como el otro gran misterio y por eso te digo, o sea, para mí ha sido como un acto de humildad, es justamente eso, o sea, de cómo tras la muerte queda como un compost
que luego es lo que hace renacer algo y que te lo comentaba hace unos días, que es que este es un tema que nos apasiona Mm, de cómo es posible, después de haber pasado procesos tan cercanos, con muertes internas, o sea que el año pasado para mí fue como mucho desde ahí, de mm, mucha muerte, de sueños y de cosas que ya son de esto nunca más, ¿no sabes? O sea, de realmente esto nunca va a volver a pasar y nunca más vas a volver a ver a esta persona. Y cómo conectar con eso, en realidad me ha hecho sentir más viva que nunca. Y sentir esto es muy desconcertante también, porque es sí, una nueva experiencia, pero para mí es como la confirmación, por más de que duela todo lo que está doliendo, de que hay vida después de la muerte. Y, y no sé, como que pienso mucho en Plutón, en la astrología, que es como el planeta que nos habla sobre la muerte y la transformación, pero en realidad Plutón es como una fuerza vital como muy concentrada. Entonces, cuando entra en algún sitio es como que arrasa con lo que ya no está vivo. Entonces también a veces como este otro acto de humildad, de entender lo cíclico y la naturaleza en la que estamos insertos como seres humanos es, bueno, hay veces que el mismo circuito natural nos hace soltar cosas que es que ya no estaban funcionando, pero que las soltemos con dulzura y con amor es lo que nos hace como poder trascender esa experiencia, porque entre más nos cogemos y más que es obvio, que es súper natural, es súper humano, yo he estado ahí, o sea, yo de no querer soltar, pero entre más cojamos algo, más nos duelen las manos de mm, cogerlo. Entonces, el mm. sufrimiento lo empezamos a poder evitar cuando, bueno, como con mucho amor respiro esto, lo Cuando suelto, transitamos. siento el dolor, porque el dolor, y de nuevo vuelvo a esta humildad de ser humana, de lo voy a sentir, pero lo voy a dejar que me traspase, que me haga Mm. eso, como contactar con esa humanidad. Creo que eso es lo más difícil, yo creo, de transitar una muerte, ¿no? Como esa dualidad que tenemos los humanos, sobre todo personas que empezamos, lo que decías antes, como empezamos en la espiritualidad, entonces empiezas a ver, pues eso, que el alma realmente no se muere, que es un renacimiento, que esto solo es una fase de la evolución del alma, pero luego tienes la dualidad del humano, ¿no? De tu parte más humana, que estás sintiendo una pérdida, que estás sintiendo un dolor profundo, que estás sintiendo que hay partes de su vida que ya nunca van a volver a ser igual, ¿no? Porque o porque esa persona no está, o porque esa parte de su vida ya no está, o por lo que sea, ¿no? Lo que sea que para ti simbólicamente se haya muerto, ¿no? O físicamente realmente se haya muerto. Y la dualidad esa humana que tenemos es la que nos hace estar continuamente en conflicto. Yo lo he sentido así, ¿no? Como continuamente en conflicto con mi parte espiritual que sabe X cosas y mi parte humana que siente X cosas. Y digo, cómo las uno? O sea, ¿cómo hago esa simbiosis? Para mí eso fue como lo más complicado como de transitar. Mm. Sí, yo creo que también como, y aquí las que nos estén escuchando, de saber que también es una experiencia individual de la percepción, ¿no? O sea, y también aquí como que me apoyo en lo que yo, bueno, como en mi conocimiento astrológico, o sea, cada ser humano, humana es un universo entero y cada uno sentimos de maneras diferentes Mm. y que sí, simbólicamente hemos podido encontrar canales de comunicación o de símbolos como para ir poniendo en sintonía ciertas cosas en colectivo, decir, vale, esto es, pero al final nacer y morir y estar adentro de este vehículo es una experiencia individual, entonces yo creo que sobre todo, vale, dolor, que, que, que yo creo que es como el gran reto en estos cuerpos y sobre todo cuando estamos conectando con este lugar más espiritual, porque, pero al final es como, es que también esta experiencia necesitamos aprender a sentirlo todo, pero ¿cómo hacemos para no desconectar? Que es lo que, digamos, en mi experiencia en algún momento me pasaba, como de, bueno, medito y estoy como más aquí, pero al final es como, bueno, ¿cómo vuelvo a conectar con la tierra y decir, este dolor necesita ser
sentido. Y mi experiencia es de una manera, la tuya es de otra, pero compartimos como... Pero esa misma frase que tú has dicho, ¿no? De he estado tan aquí, como siendo tan consciente de que sí, de que el alma, de que tal, que me olvidé de vivir la experiencia humana. Al final estamos aquí para eso, ¿no? Hay una amiga mía que siempre dice que si fuésemos seres de luz ya no estaríamos aquí. Somos almas, obviamente formamos parte de un todo, pero no somos seres de luz, si no, no estaríamos encarnados en este momento. Entonces, la experiencia que venimos a vivir precisamente es la experiencia humana. Y cuando entramos en contacto con la espiritualidad, puede suceder ya no solamente de cara al proceso de muerte, que es lo que estamos hablando hoy, pero en realidad con todo puede suceder que nos vayamos demasiado a como a quitarle valor, ¿no? Un poco a la parte humana, como a decir, bueno, sí, pero, ¿no? Como siempre estamos con ese, pero en realidad no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y contamos toda esa teoría espiritual que no digo que no sea real, porque yo sí creo que es real, pero que también es lo que tú dices, hay que bajar a tierra, sentir lo que tenemos que sentir como humanos, ¿no? Y vivirlo desde la parte humana, porque al final, si no, nos estamos perdiendo en ese camino espiritual y no estamos haciendo lo que hemos venido realmente a hacer, ¿no? Que es a experimentar desde la humanidad. Obviamente, a mí la espiritualidad, por ejemplo, en este caso de tratando con la muerte, a mí me ayudó a transitarla desde una forma más amable, Claro, no de lucha, porque sí que es verdad que de cara a la muerte, por lo menos socialmente, donde yo me he criado, el concepto que hay sobre la muerte es siempre de lucha, ¿no? Como de qué injusticia, qué mal, cómo puede ser esto. Siempre la persona que está al otro lado, y en mi caso, yo he vivido muerte de una persona joven, pero incluso aunque no sea tan joven, ¿no? Como fue mi caso, siempre yo he escuchado, es que era muy joven. Y digo, vale, o sea, digo, es que cada uno está viviendo la experiencia que tiene que vivir, ¿no? Y entonces, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Una cosa es que vivamos el dolor y otra cosa es que juzguemos lo que ha sucedido. Al final lo que ha sucedido es lo que ha pasado, igual que nosotras tenemos nuestras experiencias vitales. Entonces, sí. a mí sí que me ha pasado eso, ¿no? Como de perderme un poco aquí, pero a la vez la espiritualidad a mí me ha ayudado a llevarlo de forma más amable. Total, yo creo como, o sea, primero es como esa aceptación, ¿no? O sea, bueno, esto está pasando y abrazar. Hay un título de un libro que a mí, digamos, los momentos plutonianos de muerte, transformación y demás críticos me han acompañado, que es de Pema Chodron, que es una monja budista, y hay una que se llama Cuando todo se derrumba, o sea, vaya título, y es como, y luego abrazar lo inabrazable, o sea, bueno, no, y hay una parte de mí que yo me acuerdo de cuánto abracé la cara B de la vida y de decir, vale, es que es súper injusto, o sea, me parece mal, o sea, es como de, yo me permití como estar en ese lugar de, es injusto, no se vale, era muy joven o esto que yo quería para mí, yo me lo merecía, yo lo trabajé por, pero poder abrazar eso es como que ahí yo pude encontrar como ese puente entre el espíritu y mi cuerpo y decir, vale, y ahora puedo encontrarle al relato otra significación. Y yo creo, o sea, honestamente, yo sí tengo la sensación de que necesitamos un respaldo. O sea, yo por lo menos, o sea, lo digo, la verdad, como de contactar con algo espiritual que nos abrace y como lo ritualístico. Y por eso yo incluyo la muerte tanto en mi vida, o sea, usándolo en el ciclo menstrual, en mis momentos de vida, bueno, mis Sí, tránsitos de Plutón. es una manera de entrenarte a ti mismo también, Claro, porque ayudarte a que sea más, no voy a decir fácil, porque nunca es fácil, pero que sí que tengas como ya mecanismos que te puedan ayudar, ¿no? A la hora de la verdad, digamos, a la hora de realmente el momento más hardcore que pueda suceder. y aprender como, o sea, ese ritual, no sé, esto que yo te decía de los 9 días que se acompaña el alma, o la misa, o Mm. las reuniones de amigos que se hacen,
hay un libro que se llama otro, que es como una de mis grandes Biblias, que es el libro tibetano sobre la vida y la muerte. Y entonces hay una frase que a mí me caló, que decía como que, dice esto, o sea, me lo apunté, no tendríamos la menor oportunidad de llegar a conocer la muerte si solo se produjera una vez, o sea, la muerte como esta gran salida de esta experiencia que es la vida, ¿verdad? Pero dice, pero afortunadamente la vida no es sino una danza ininterrumpida de nacimientos y de muertes, una danza del cambio. Entonces, me acuerdo que lo que me apunté ahí es que la muerte es una práctica, y es una muerte de ir soltando, de no aferrarme, de decir, vale, primavera, verano, otoño, invierno. Estoy menstruando, ahora suelto, ahora vuelvo a nacer. O sea, la vida por todas partes nos está entregando el símbolo. Entonces, es como de lo que a mí siento es como eso, tienen que haber más conversaciones de esto, vea, yo creo que por eso nos ha apasionado tanto como el encuentro que hemos tenido, porque yo creo que hay muy pocas cosas que nos pueden preparar para eso, pero sí podemos empezar a naturalizar que nos va a doler, que puede ser desconcertante, que lo mejor es aprender a ver cómo lo honramos, cómo lo dejamos ir, acompañarnos, porque si no es como todo como, ya está, bueno, de una muerte se murió, no, sabes, para mí es como que es necesario ese acompañamiento de lo ritual, lo espiritual, de realmente empezar a conectar con ese otro campo sutil que digamos que en tu trabajo lo tenés tan claro que está, ¿no? O Mm, sea, y la fe, es que si no, no total, podríamos seguir. no, totalmente. Aparte, de hecho, hay algo que yo recuerdo muy profundamente cuando era joven, que yo recuerdo a un amigo, bueno, un compañero de clase, tener una conversación con él, que él me decía que él no creía en nada. Porque, claro, cuando no te has metido en la espiritualidad, pero lo que te dicen, ¿no? Socialmente, que en lo que tienes que creer es en X religión en concreto, claro, quizás hay cosas de esa religión que a ti no te funcionen. Entonces, para ti creer o lo que te han enseñado que es creer o tener fe es creer solamente en esa religión. Y yo recuerdo tener una conversación con él y decirle, pero es que en realidad no necesariamente tienes ni que creer en la religión o creer en Dios. O sea, es que no es eso. La fe es que tú, sea lo que sea, como humanos necesitamos creer en algo. Es que da igual lo que sea, lo que tú escojas creer, pero vas a tener que creer en algo porque como humanos necesitamos esa parte de fe. Es que es inevitable, aunque queramos eh, como evitarlo, es muy difícil, porque en momentos en los que te tienes que enfrentar, es que justo en el podcast que hoy escuchaba, que te hablaba antes, había un momento que decía, es que en ese momento, imagínate, ¿no? Que estás en un avión, que empieza a haber turbulencias, que salen las máscaras y decía, este chico decía, y en ese momento empiezan a salir todos la fe, todo el Todo el mundo mundo cree, reza. todo el mundo reza, todo el mundo sabe. Entonces ahí me hizo mucha gracia porque digo, claro, es que en realidad no es un tema de que tengas que creer en algo en concreto. Búscate tu forma de tener fe en lo que sea, pero como humanos lo necesitamos. Mm, Es así. sí, yo creo, o sea, yo digamos, tuve mi momento rebelde de que según yo era atea, pero me acuerdo esto fue en una clase, mira, este profesor me regaló esto, y me acuerdo que él hablaba de la fe, o sea, como que la fe es como creer en algo en lo que realmente no hay como muchas pruebas, ¿no? O sea, es como... Mm, Y entonces él decía, bueno, las personas que creen que no hay nada o lo que sea, también tienen fe, porque es que no hay pruebas para un lado ni ni para para el el otro. otro, me explico, o sea, es como de, al final, cuando vamos explicando o sea, ya hay un punto en que no hay una explicación científica que nos diga dónde, cómo vinimos, a dónde vamos. Entonces, y luego tuve otra profe de física que además era de física y a mí me encantaba porque tuve mi época de mucha lógica, de necesito lo concreto, todas estas cosas sutiles no existen. Y mi profesora de física dijo, bueno, es que yo llegué a un momento en la universidad en que, o sea,
es como que ya no hay nada más que explique, entonces hay que creer, o sea, es como, bueno, decidí creer en otra cosa. Y entonces yo en algún momento pensé, qué me funciona más a mí para vivir esta vida que de ser un animal con conciencia, de que me voy a morir, de que estoy transitando, de que sé cuáles son mis valores, de que estoy en este camino de la vida? ¿Qué me funciona más? Pues sí, o sea, la fe en, yo todavía no tengo como muy desarrollado el que hay más allá, pero de que hay un espíritu, que hay algo más grande que nosotros, que hay una fuerza, Mm. el gran misterio, es como que sí, pues sí, eso me sostiene y me puede hacer ayudar traspasar estos momentos, porque yo creo que la gente que ya está confrontada con estos umbrales realmente terminan creyendo en algo. Hay otra autora que se llama Elizabeth Kubler-Ross, que no sé si la conoces, es que ha trabajado muchísimo con la muerte y ella ha acompañado a muchas personas en su proceso de muerte. Entonces, estas personas que tienen como una experiencia de muerte y luego vuelven, o alguna experiencia en la que se confrontan con esto y regresan, y como que en muchas de lo que sus transformaciones es esa cosa espiritual o esa fe que se despierta, porque es que a veces tenemos que darnos de frente contra una experiencia de esas para poder decir, bueno, esto lo voy a necesitar. Porque creo que cuando la muerte nos toca de cerca, sobre todo cuando es la muerte de un familiar o de alguien cercano, ¿no? Alguien que es muy cercano a nosotros, nuestra mente no puede, o sea, por mucho que tú creas, ¿no? Previamente a ese momento y digas, ay, bueno, no hay nada más, te mueres y ya está. Piensa luego como humana necesitas el consuelo, ya no solo, y ahí entra la fe, el consuelo y la fe de decir, vale, pues esta persona está bien, aunque no esté aquí físicamente, su alma está en otro lugar y está bien. O sea, es que al final está en eso, ¿no? En que hasta que no te toca 100% de cerca y tienes que vivir esta experiencia, no te enfrentas como a esa parte de ¿y qué pasa con esta persona, no? Por eso digo que a mí la espiritualidad me ayudó, ¿por qué? Porque yo ya tenía un camino previo hecho a esta experiencia, entonces había muchas cosas que yo ya había como de alguna manera interiorizado como en lo que yo creo, en lo que yo confío, ¿no? O en donde yo tengo fe. Entonces a mí me ayudó porque había una parte del camino que no me enfrenté al vacío, porque Ujú. esa es la cuestión. No crees en nada, no tienes fe en nada y te enfrentas a una muerte, te enfrentas a un vacío. ¿Qué pasa ahora? O sea, ¿qué va a pasar ahora? O sea, ¿sabes? Y eso es como, si ya te enfrentas a un vacío de por sí al haber la muerte, porque inevitablemente hay un vacío ahí al que te enfrentas, imagínate si no tienes fe en nada. O sea, es como, wow, el impacto es fuerte. O sea, o a mí me lo parece, vamos, o sea, desde mi Sí. experiencia, wow. Sí, yo creo que por eso es como ayer estaba leyendo a Aldous Huxley que hablaba como de la experiencia de la percepción, que al final, ¿verdad? Como que cada uno de nosotros somos individuos y somos como, en el fondo, somos como muchos universos y muchas islas de universos que vamos comunicándonos. Y digamos como que yo podría entender que hayan personas que puedan transitar esto desde un lugar más, ¿verdad? Como entregado también, o sea, como yo he escuchado, como el de, bueno, ya está, o sea, nos deshacemos y nos disolvemos. Mm, Y digamos como que yo por ahí me quedo más tranquila también, como decir, bueno, como el árbol, o sea, el árbol no está preocupado de ni cómo es, ni cuándo se va a morir, o sea, simplemente, ¡pum!, crece, se muere, se disuelve, y gracias a esa árbol muerto, hay un compost y vuelve a nacer, o sea, a mí incluso eso me reconforta, ¿sabes? O mm, sea, como de conectar como, bueno, a lo mejor no existe todo eso, pero por lo menos sí reflexionar y reflexionar en lo que nos pasa en de ese vacío que vos decís, porque si realmente no somos conscientes de que nos afecta o que nos desconcierta, porque una cosa es los que lo pueden transitar así, bueno, chao, ya está,
y los otros los que piensan que pueden y no se están dando cuenta que por debajo se están llevando un trauma bastante grande para la vida, de que no, en el fondo no estoy soltando porque en realidad me estoy creando esto, de que allá no hay nada para no confrontar un dolor que es súper humano, o sea, esto, pero eso también Plutón, Escorpio, o sea, es como de lo escorpiano a veces es como, ay, bueno, no voy a sentir este dolor y entonces controlo las situaciones, entonces yo lo que, para las personas que no han encontrado como ese diálogo, tal, o sea, yo sí haría como el signo de pregunta, lo estoy haciendo porque realmente no quiero confrontar lo doloroso que puede ser, como decir, vale, es una pérdida, o realmente esto es lo que ya, estoy relajado en eso que creo, y ya está, y estoy subida en este viaje y estoy, bueno, que se me van a ir, que me voy a ir, pero no sé, desde el lugar en el que yo estoy transitando es como de, oh por Dios, o sea, esto a mí no me lo contaron cómo se iba a sentir, esto no me contaron cómo contarlo y por eso yo creo como que a mí el proceso de sociedad en la que hemos cuestionado tanto los paradigmas religiosos, o sea, entiendo como las estructuras de poder y además después de todo lo que ha pasado Plutón en Capricornio, se han roto muchas estructuras de poder y eso también a nivel religioso cuenta, pero como que eso no nos separe de como ir comprendiendo esto, o sea, como el espíritu, el alma, el cuerpo y que, o sea, hay algo que está ahí adentro, o sea, es como que yo sino como te explicas que vos y yo estemos contándonos todo esto alrededor de una naturaleza maravillosa, o sea, no sé, entonces, bueno, cómo recuperar ese vínculo y a veces las tradiciones ancestrales tienen tantas pistas tan preciosas y, no sé, en la práctica budista, por ejemplo, en este libro que me encanta, era como, bueno, igual era dejar el cuerpo muchos días en silencio para que el alma además pudiera encontrar el camino, ¿no? Y entonces a veces uno, ahora yo, no sé, como que los rituales de funerales y el ruido y la gente está hablando, y a mí, pero yo esto es personal, a mí me gusta mucho ese momento de silencio y decir como es algo sagrado lo que está pasando, o sea, se está desprendiendo del cuerpo un alma, es como, no la confundamos, digamos, en el libro tibetano de la muerte hablan de eso, porque al final como seres humanos también vamos a tener la tendencia a aferrarnos y no querernos ir, entonces en ese silencio, como poderle dar ese camino al alma, y por eso la práctica de la muerte es tan importante, porque otra frase que me encanta de ese libro es que moriremos como vivimos. Entonces, si la práctica de la muerte la incluimos en nuestra cotidianidad, y yo espero, o sea, ya cuando esté ahí, pues les cuento, o sea, no sé cómo, pero esa práctica en la cotidianidad de la muerte nos puede ayudar a ese soltar, a ese soltar, a ese soltar. O sea, al final, lo único que tenemos es que ni siquiera es los vínculos, o sea, no tenemos nada. Entonces, si podemos aprender a gestionar esto, el momento de la muerte probablemente, bueno, sea como más fluido en ese sentido y eso era como un aprendizaje que me venía de este libro y que además como subrayar se llama La vida, el libro tibetano de la vida y la muerte, o sea, nunca dejó el concepto aparte. Y No, eso, es que es en realidad es eso. La vida y la muerte no están separadas. De hecho, la una no tiene ningún sentido sin la otra. O sea, que eso es algo que yo creo que a priori nos cuesta entender. O sea, es como decimos, no, la muerte es algo que acaba. Digo, bueno, sí, pero no, ¿no? Al final, no habría vida sin muerte y no habría muerte sin vida. O sea, si no viviésemos no podríamos morir y si no muriésemos no podríamos vivir. O sea, es literalmente eso y el de entender que es verdad que como humanos nos polarizamos porque vivimos en un mundo polarizado. Entonces siempre estamos buscando eh, es algo, un ejemplo que pongo muchas veces, que es que en la escuela nos enseñan, incluso de las propias palabras, nos enseñan los antónimos, ¿no? Y los sinónimos. Es como el contrario todo el rato, ¿no? Arriba, abajo, derecha, izquierda, subir, bajar. Y entonces en ese proceso nos están continuamente enseñando que
nosotros polarizamos todo, o sea, siempre damos cuando damos una opinión siempre decimos, no, esto es bueno o es malo, ¿no? O esto está mejor o esto está peor. O sea, siempre continuamente con esa dualidad y la vida y la muerte es eso. O sea, forman parte, a mí me gusta verlo como si fuera una moneda, son ambas caras, pero es que es la misma moneda en todo, o sea, todo el rato es la misma moneda Mm, y no nos damos cuenta de que no existen la una sin la otra y es como que despreciamos un poco, ¿no? La muerte es como, no le prestamos atención, la despreciamos. ¿Por qué? Porque trae ese dolor que llevamos hablando durante toda esta conversación, trae esos sentimientos a los que no queremos enfrentarnos y claro, obviamente duele y mm, se sufre y hay que pasarlo, pero es que forma parte de que estemos aquí mm. también. O sea, es que va unido, no está separado. Sí, y como, bueno, y al final como humanas que somos, ¿verdad? El miedo que nos da cuando nos toque, o sea, porque es como el miedo a eso desconocido, que sí, hay algunas personas que han contado como sus testimonios de experiencias cercanas, pero bueno, o sea, al final yo como humana y que trabajo en esto, en verdad, y en contacto con el mundo sutil y a veces me entra la paranoia de, ay, ¿será que me lo estoy inventando? ¿Verdad? O sea, es como que es súper humano porque nuestra mente no hace esta separación y como entender, o sea, que nuestro cerebro, digamos, o sea, que físicamente es como que es una válvula de percepción, o sea, yo creo que lo que nosotros vemos en la realidad, o sea, esto que estamos viendo, está regulado por lo que nuestro cerebro y nuestros ojos y lo que le hemos ido puestos con los conceptos. Entonces, entender que eso ha ido cambiando. O sea, cuando éramos bebés es muy probable que tuviésemos como un 360 y estamos ahí como en una borrachera de vida, de los colores y tal. Y, y de pronto nos van diciendo, ah, vale, esto es una mesa, esto es... Ah, entonces con la vista vamos poniendo límites y como que salimos de esa experiencia. Entonces, cuando uno empieza a comprender eso, pienso, bueno, ¿y de cuánto me estoy perdiendo? Porque luego cuando yo empiezo a trabajar con mi mente, cuando empiezo a meditar también, empiezo a percibir cosas que además eran súper concretas, o sea, además, o sea, y estaban ahí, yo no las veía. Entonces, es cómo hacer para incluir este pasaje en nuestras vidas desde un lugar en que no nos produzca el pánico o el rechazo. O sea, yo puedo entender que como humanos nos da pero es que va a pasar, o sea, va a pasar. Y para mí también como con la moneda, para mí fue como entender la vida como un todo y decir, nazco y muero, y son dos momentos. No, o sea, son dos puertitas, pero la vida es más grande que todo eso. Entonces, nacer y morir es parte de la Es un vida. Entonces, paso, un exacto. paso más. Y desde ahí uno podría incluso empezar a amar la muerte, ¿no? O sea, yo, digamos, es como en los momentos en que he dejado de ir partes mías y muertes mías, decir, eh, bueno, gracias a eso pude tener toda esta vitalidad que tengo. O también observar, o sea, cuando han habido muertes de personas cercanas, suele pasar que se vitalizan otras partes. No sé, yo, por Se ejemplo, puedo ver, activan. Sí. sí, de algo, o sea, yo puedo ver, por ejemplo, yo pasé por este tránsito de una de mis amigas más cercanas, murió, pero yo puedo ver cómo esa muerte le ha dado mucha vida a nuestro grupo de amigas, por ejemplo. Y ¡guau! Y verbalizar esto da culpa, ¿verdad? Porque pensamos que la muerte y el rechazo y todo el dolor, pero también vitaliza. Y entonces ahí uno puede decir, vale, esto que me están contando de la muerte, ¿será que abro un poquito más la percepción y voy incluyendo otros conceptos y voy entendiendo que mi mente hace estas separaciones? ¿No? O sea, como ir cuestionando. Sí, ahí está un poco la polaridad que hablábamos antes. Al final, como nos han enseñado que la muerte es algo malo, ¿no? El sentir algo bueno, perdón, Ellos están de acuerdo. están de acuerdo, están de acuerdo. Vale, vale, vale.
el sentir algo bueno de una muerte es como decir, Dios mío, ¿qué estás haciendo, no? ¿De qué estás hablando? O sea, ¿cómo se te ocurre decir algo como eso, no? Y yo también sí que he vivido cosas como tú dices, ¿no? Cosas que dices, wow, ¿no? ¿Cómo puedo estar pensando algo positivo de esto, no? En mi caso pasó mucho con el proceso que yo tuve que vivir con la enfermedad de mi hermana. A mí me enseñó tantas cosas ese proceso, es decir, y fíjate que para mí uno de los, de los aprendizajes más grandes que yo saqué de ese proceso de su enfermedad fue el darme cuenta de lo poco que me priorizaba a mí misma, ¿no? Lo poco que me daba esa prioridad y eso me lo dio su proceso, ¿no? El darme cuenta que me ahogaba en ayudar, que me ahogaba en sostener y el ver que podía, incluso pasando por ese proceso, incluso teniendo esa situación, yo no solo podía, sino que quería y tenía que priorizarme y que tenía que darme mi lugar y que no tenía que sentirme culpable, ¿no? Por darme mi lugar, incluso pasando toda esa situación en mi familia, que eso es algo también que al final cuando hay enfermedad hay mucha muerte alrededor, no porque necesariamente esa persona se muera, sino porque el propio proceso de una enfermedad son partes de ti que se están muriendo, quieras o no quieras. O sea, y quieras verlo o trabajarlo o no quieras. Entonces, es verdad que las personas que están alrededor de esa persona que tiene esa enfermedad también tienen un proceso súper hardcore de ver en sí mismas, ¿no? Qué es lo que les resuena, qué es lo que les está como dando como este escozor, ¿no? Como esta cosa de, ay, ¿por qué me está molestando tanto esto, ¿no? De esta persona o por qué me está dando tanta y darte cuenta. Y para mí uno de los muchos, ¿vale? Muchos aprendizajes porque fue un súper proceso, pero bueno, es, porque para mí sigue siéndolo, ¿no? Pero fue el priorizarme, o sea, el darme cuenta de que incluso en las situaciones más hardcore tienes que darte a ti tu espacio, porque es que si no, aunque tú quieras ayudar, aunque tú quieras estar, que no puedes, porque no tienes la fuerza suficiente. Y ahí está también pues la culpa, lógicamente, porque tú lo que estás viendo es que no estoy ayudando, no estoy sosteniendo, no estoy siendo buena hermana, buena amiga, buena lo que sea, ¿no? Como no estoy ahí para esa persona. Y es justo al contrario. Es Sí. el polo opuesto. Es, no, es que aquí me erizo y todo porque yo creo que una cosa es como el proceso y cuando está la persona ahí, luego como todo lo que vamos viviendo, los que lo recibimos de este lado. Y para mí honrar luego la muerte de esta persona, por ejemplo, ha sido esto que acabas de decir, encontrar cuál fue el aprendizaje, cuál fue el regalo. Y para mí, o sea, yo recuerdo que cuando recibí la noticia, como primero el impacto, porque fue de un día para otro, o sea, no hubo proceso, pero como que yo sentía como un pedazo de mí se moría al mismo tiempo que recibía la noticia, o sea, fue una cosa muy heavy, o sea, yo sentía como una energía. Y entonces, a partir de ahí, decía, es que se está muriendo una parte de mí que nunca más va a ser, porque esto sucedía cuando yo estaba con esta persona. Y a partir de, gracias a eso y como honro tu muerte un montón, ha sido valorar profundamente más cada uno de mis vínculos, porque todas las personas que siguen aquí me siguen reflejando partes de mí que yo no, a veces no reconozco y como que regalo. Entonces, sí, o sea, súper doloroso y si lo, o sea, si me lo pido, o sea, yo ahora todavía no tengo la sabiduría de decir, hubiera preferido que no pasara, honestamente, o sea, No, sí claro. todavía estoy ahí, eh, pero como pasó, lo honro desde ese lugar y yo creo que como seres humanos necesitamos estos relatos y también como relajarnos en otra cosa que me dijo otra amiga que para mí me ayudó muchísimo con respecto al duelo que decías que no se acababa, o sea, porque hay una parte de uno como que uno dice, o sea, como mesetas, ¿verdad? Que uno dice, bueno, ya estamos.
Y luego a la semana siguiente, sí, 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 pero si yo ya esto, y ya lo había pasado, ¿y por qué? Y entonces me acuerdo como que ella me dijo, había pasado por algo similar, y me decía, es que es un dolorcito que nos va a acompañar siempre en el corazón. Y, y a mí eso me dejó tan tranquila, vea, porque yo ya no estoy luchando con salir de ahí. Real. Y es que creemos, y de hecho hoy justo lo pensaba, hoy iba, como hace unos días tú y yo hablamos sobre esto, y hoy iba como, ¿sabes? Como que venían a mí cosas de esa conversación, e iba pensando y yo decía, con esto del duelo, que yo siento que el duelo nunca se termina, ¿no? Que te acompaña toda la vida, al igual que los miedos que te acompañan toda la vida, porque Ujú. lo que cambia es cómo tú observas y te enfrentas y caminas incluso con esos miedos, incluso con ese duelo que llevas contigo. O sea, es que para mí esa es la clave, no es tanto que haya un momento en el que se termine. Y estaba yo pensando, ¿no? Que estaba como dándole un poco de vueltas a lo que íbamos a hablar hoy, a lo que hablamos el otro día tú y yo, y decía que, claro, cuando yo era pequeña, yo decía, bueno, vale, se muere alguien, bueno, pues pasas un tipo súper triste, ¿no? O sea, yo lo veía así el duelo, fíjate, pasas un tipo súper triste y ya está, luego se te pasa. Y digo, Dios mío, qué inconsciencia la mía, no de joven, de decir, pero yo siento que era también como falta de información, ¿no? Falta de observar realmente a las personas, vivir ese duelo, vivir esa pérdida desde un lugar más honesto, que es lo que dices tú, ¿no? Como desde el mostrar que sí, que va a haber días, incluso dentro de 20 años, en los que yo me levante y esté triste y no pasa nada, Sí, porque el duelo y, va y, contigo. y recordar que la tristeza lo que nos hace es reconectar con nosotros, o sea, también como sociedad, que todo es ahora afuera, 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 o sea, como estamos tristes, pues aprovechemos, o sea, ese momento de reflexión. Y yo por otro lado, también cuando decías lo de la niña, estaba como recordando a la mía en los funerales que le tocó estar, como ese lugar de practicidad, ¿no? O sea, porque hay el lugar de, bueno, no nos explicaron, pero bueno, ya está, se murió. Se murió y listo. Chao. ¿A qué hora reparten la comida? No, o sea, desde todo el amor y sé que son momentos súper Literal. dolorosos, pero como estaba recordando como esto, bueno, lo de la práctica de la muerte y como que hay un lugar de la sabiduría, o sea, es como que también por el ritmo del reloj hasta como los 7 años, o sea, los niños tenemos como una sabiduría de comprender esta cosa, más bien como el 360, y entonces como que más bien ahí me regresaste a ese lugar de esa practicidad, ¿no? De, bueno, ya está, ¿a qué hora comemos? Yo me acuerdo que pensaba eso y, y no está mal, nada está bien, nada está mal, o sea, por eso digo, o No, sea, no, está como, perfecto. Sí, sí. ¿verdad? O sea, como que Al otra final, mirada. sí, al final desde la visión de niños, obviamente yo siento que tampoco es el momento en el que tienen que entender del todo esto, ¿no? De entender me refiero desde la parte humana, ¿no? Quizá no es el momento todavía para que desde la parte humana entiendan eso, pero sí que es verdad que yo esto lo pensaba y ya no lo pensaba tan pequeña, ¿eh? Yo era un poco más mayor y yo siento que es un poco por cómo se trataba el tema de la muerte en mi entorno, ¿sabes? Como eso de no hablar sobre ello o si se hablaba era como, ay, sí, esta persona está de luto y ya está, ¿no? Y es como, para mí estar de luto era ir de negro y ya Sí, está, ¿no? Era como, bueno, va de negro, está de luto sí. y no hay nada más detrás y hay tantas cosas detrás, pero Como, tantas. ¿sí? Y como darle toda la trascendencia. Y aquí ya voy a hacer un salto cuántico un poco más como a ese mundo sutil donde se va el alma, donde igual seguimos comunicados con estos seres, que es una anécdota y esto le pasó a uno de mis sobrinos y, y su abuelita falleció antes de que él naciera, o sea, no, era su abuela del otro lado, no mi madre. Y fueron como a, no sé en qué lugar, esto, como el Gran Cañón, algún lugar de estos de montañas así magnificentes, o sea, este paisaje y mi cuñado, la mamá de mi sobrino, me acuerdo que lo que contó, y creo que hay un audio, no sé esta historia, que él empezó nada más a decir que en esa montaña
estaba su abuela, que estaba en todos los lugares, o sea, tiene 4 o 5 años y me emocionó un montón porque, ¿verdad? Porque hay como esto de que cuando desencarnamos volvemos al todo. Y él como relataba eso, yo pensaba, o sea, de verdad, o sea, a veces tenemos que escuchar más a los niños porque tienen una percepción más amplia, porque él en esa montaña y en ese momento como muy sagrado que se armó, él hablaba de que ella estaba ahí, que, o sea, como si la estuviera sintiendo, ¿no? Entonces, bueno, por eso, o sea, es como de quién nos explica qué, pero contémonos más estas cosas, ¿no? Hablemos más sobre ello, que no sea tan tabú. Yo es algo que sí que he experimentado, ¿no? Como que desde que he vivido más de cerca esta experiencia, sí que como que he sentido que con amigas, ¿no? Con personas que conozco que están metidas más en la espiritualidad, que ya es como que el poder hablar de esto me da como más percepción Mm. y más expansión. Y no porque yo vaya a cambiar mis creencias o vaya a intentar cambiar las tuyas, simplemente porque el ver más puntos de vista, ver más experiencias de todo esto, a mí de alguna manera también me aporta como calma interior, ¿no? Como esa cosa de decir, ok, bueno, pues quizá mi verdad no es la verdad, no me importa, pero hay más personas que tienen una percepción, aunque no sea igual, de un rollo similar, ¿no? Como muy de tema espiritual, muy así, y digo, bueno, pues está perfecto, ¿no? Es como, pero que sí que a mí me da como un poco de calma interior, ¿no? Como el ver esta experiencia desde este punto de vista y no desde el punto de vista tan social con el que yo me crié, Mm. por lo Sí, como que no está en un lugar oscuro, ¿no? Porque igual, o menos. sea, cuando decías, o sea, es como que está allá detrás Sí. y desde el lugar en donde es una cosa que forma parte de la vida, podemos conversar sobre esto, podemos conversar cómo nos sentimos, cómo nos sentimos. ¿Qué me pasa cuando pienso en que en mi propia impermanencia, ¿no? O sea, es como de, es que es la única certeza, que nos vamos a morir y entonces delante de eso, uf, ¿cómo vivo mi vida? O sea, a mí me hace vivirla lo mejor que puedo, o sea, realmente. Es como de, bueno, esto no, y que incluso los malos momentos, bien malos, también los siento, o sea, es como me entrego porque ahí mi Plutón me lleva a eso, porque también hay que sentirlo todo, pero es lo que vos decís, sentirnos es lo único. O sea, si hay algo que predecirnos a todos, es lo único que le podemos predecir a todos. Nos vamos a morir. ¿Y por qué esto no está, pues, más claro? Porque luego nos coge por sorpresa, o, ¿verdad? O Sí, sea, sí. Después es como, sí, 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 literalmente, ¿no? Como que parece que es como, ¿no? Como, ay, ¿cómo puede ser, no? Y digo, es que el tema es ese, ¿no? Que si lo naturalizáramos mucho más, y no digo acostumbrarnos, ojo, no, no, porque no. ahí hay Es como, diferente, es diferente. Es hay una incluir. línea, hay una, claro, Sí. una línea ahí un poco fina, ¿no? Pero sí como si lo naturalizáramos, el hablar de estos temas, el sentir que obviamente está bien que te sientas mal al pensar en morirte. Ostras, es que, a ver, que no es, venga, que me vaya a dar un paseo, no, a ver, es un temazo, pero hay que hablar sobre ello y hay que sentirlo y hay que exteriorizarlo como, sí, como exteriorizarlo un poco más, yo creo. Sí, sí, sí. Ay, Ay, bueno, vea, es Carla, que no, haríamos horas. sí, sí, de bueno, de todos los temas, pero de este tema en concreto creo que tú y yo estaríamos un montón de tiempo hablando. Em, Te quería preguntar así para cerrar, de cara, tú, tú que controlas de astrología, que eres astróloga, que hablabas mucho de Plutón, de Escorpio, que representa mucho la muerte. em, y ahora que se está hablando mucho de Plutón, que está Sí, ahí, doy fe, que a mí me está ahí sí. afectando ahí a tope. Pero si tuvieses que dar como, que yo creo que lo has dado en redes, no sé si fue hoy, ayer, hablabas sobre esto,
como algún tip de cara a la astrología y de cara a cómo vivir este Plutón este año que dicen que va a estar Mm. potente, ¿cuál sería? Sí, primero abrir mucho la percepción porque el cambio de Plutón de Capricornio a Acuario sí que hay algo social, que obviamente vamos a notar la diferencia. Venimos de 15 años donde las estructuras de poder se movilizaron, ahora Acuario es otro signo, tiene que ver más con la tecnología, con la comunidad y entonces socialmente habrán transformaciones, muertes, pero yo creo que siempre recordar que lo que Plutón acaba es porque ya no tenía vida. Entonces, si conoce, alguno de los que está por acá escuchando, conocen su carta astral, bueno, saber que si hay una entrada de Plutón en una de sus casas o les está tocando algún planeta, bueno, ese planeta va a pasar por un proceso de muerte y transformación, pero yo sobre todo es como que a mí no me gusta usarlo desde el miedo, o sea, es como de todo lo que acabamos de hablar es como la muerte, en realidad dentro de la práctica de la vida es de las mejores oportunidades que podemos tener para soltar la que ya no va y para darle mucha vida a lo que está ahí con ganas de vivir y mostrarse. Entonces, sí, es un movimiento muy potente, creo que estamos allí, o sea, ahora sí, Ujú. pero bueno, en astrología ya esto está pasando. Entonces, sí, yo creo como tomárselo con calma, con serenidad y sobre todo con la filosofía de entre más yo me aferre a algo, esto, los manos me duelen. Entonces ahí evitar el sufrimiento es cómo me hago acompañar si es necesario para aprender a soltar lo que tengo que soltar porque la vida es más sabia que nosotras muchas veces y nos estarán quitando cosas, sobre todo si en la carta, ¿verdad? Hay un movimiento más directo. Fantástico, Cata. Pues te invitaremos Ay, más para que nos cuentes cosas astrológicas y de cosas que yo, la verdad, no entiendo. O sea, sé como lo muy, muy, muy básico y poco más. Gracias infinitas por prestarte a tener esta charla conmigo. Sabes que para mí es un tema que me toca súper profundo y que tiene mucho que ver con este Plutón que estamos viendo este año para mí. Así que gracias infinitas y nada, espero que las personas que han estado viendo esto o que lo vean realmente lo hayan disfrutado. Yo es que me ha encantado, sabes que sí. tendría 1000 charlas contigo, Bueno, o así sea, ya que las mil tenemos gracias. afuera de redes, después pensé, luego hacemos un podcast, pero no, o sea, con mucho gusto, Bea, o sea, yo encantada de conversar con vos y también agradecerte el espacio de poner y darle voz a esto, o sea, porque además invitar a los que estén escuchando esto que Bea va a seguir invitando a otras personas y este va a ser como el tema medular. Así que por favor, pongámosle más voz a esto y sí, vamos a esa práctica de la muerte. Pues muchas gracias, Cata. Como te digo, te invitaremos de nuevo, por supuesto. Y nada, que un besito para todos y para todas las que habéis estado al otro lado. Y nos vemos súper pronto. Chao. Chao.